Muchas gracias. Bueno, antes que nada me presento. Quienes tienen la suerte de no conocerme, soy Nicolás Fernández, director de ventas de InfoAvan. Un poco la idea de esta sesión es introducirnos en cómo hay que preparar una organización al momento de implantar o pensar en implantar Power Platform, la plataforma como su total, y vamos a hacer foco en algunos aspectos en particular. Como primero, entender, esto es imagen un poco repetida de la introducción que tuvimos al principio del día, qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de Power Platform. Claramente estamos hablando de Power BI, de Power Apps y Microsoft Flow, pero cómo se integra con una base en Azure, cómo se integra con Dynamics y con Office, nos abre un panorama y un escenario de posibilidades enorme, ¿no? Algunos aspectos que son claves que se repitieron hoy y que seguramente los compañeros de Avanade van a repetir un poco también, porque son ideas fundacionales de cómo es la filosofía de la Power Platform. El primero es la democratización. Cómo lleva a usuarios de negocio la posibilidad de poder crear sus propios automatismos, sus propios procesos, sus propias aplicaciones, sus propios paneles para poder explotar la información, ¿no? La AAA que en un momento se mencionaba, el accionar o actuar, el automatizar y el analizar. Después el concepto de no code, low code, code, en donde tenemos que entender que tenemos, por un lado, Power Apps, Flow y Power BI como los componentes centrales de Power Platform, pero también entender que detrás de eso, como bien se mencionó, está Azure, y como está Azure, a ver, tanto Flow y Power Apps, lo estuvimos viendo hoy, vamos a verlo ahora en unos ejemplos más, podés hacer cosas increíbles sin una línea de código, con un conocimiento mediano, intermedio, avanzado de Excel, para poder hacer fórmulas similares. Ya puedes armar una aplicación. Yo no soy desarrollador, vamos a ver un ejemplo de una que particularmente armé yo para consumo interno. Y después, si vos necesitas pasar con mayor complejidad, si necesitaras meter un poco de código, como esto está basado en Azure, lo que tenemos son sus primos hermanos, que son quienes están por detrás, ¿no? Tenemos otras herramientas como Logic Apps, que nos permiten extender lo que conocemos como Flow con muchísima más extensibilidad con código. Hay un tema que es central también, que es el cambio cultural. Cómo tenemos que empezar a cambiar como organización al momento de plantearnos este tipo de plataformas para el momento de pensar en una solución o el momento de pensar en una implantación. Y finalmente, el tener control sobre lo que se va haciendo. Microsoft nos va a dar un montón de herramientas, o muchísimas herramientas, para poder tener control desde el lado de usuario de negocio, quien crea sus propios flujos, quien crea sus propias aplicaciones o sus propios paneles. Y también desde el lado más de la gobernanza como organización, como para tener un control de realmente lo que se está haciendo, quién lo puede estar haciendo y demás. Entonces, esos son los dos puntos en donde vamos a estar trabajando en esta corta sesión que tenemos hoy, en donde en realidad uno puede profundizar muchísimo más. Perdón, tengo el vicio de decir un montón, mis orígenes argentinos. Entonces, el primero de los puntos es la gobernanza, el poder tener control realmente de qué es lo que hacen los usuarios, quién lo va a poder hacer y tener un control sobre la seguridad, sobre los grupos de usuarios y demás. Y el segundo punto, que no es menor, que es súper importante en este tipo de implantaciones, que es el cultural, que es lo que siempre en un proyecto se plantea como la gestión del cambio, ¿no? Cómo trabajar internamente los conceptos para poder adoptar y sacar realmente provecho de esta plataforma. Porque como cualquier plataforma, si no hay un acompañamiento de parte de la adopción de los usuarios, siempre hay un riesgo de cómo terminan siendo los resultados. Desde el lado de la gobernanza, el primer aspecto es entender cómo se gestionan los entornos de la Power Platform, mejor dicho, acá vamos a hablar en particular de Power BI, Flow y el CDS, el Common Data Service, pero aplica también para Power BI. Acá uno tiene distintos entornos para poder gestionar la información. Uno va a tener distintas bases de datos, distintos CDS, con acceso a nivel de roles de seguridad para determinar qué usuarios van a poder acceder o no. Uno puede determinar a partir de estos roles quién va a poder crear aplicaciones, quién va a poder crear estos flujos o estos flows. Hay que entender los distintos usos de los entornos, es decir, vamos a estar teniendo el entorno de trabajo de producción, en donde claramente hay que tener un control mucho mayor. Vamos a tener un entorno de desarrollo y un QA, y vamos a poder segmentar y elegir qué usuarios podrán acceder con qué permisos a cada uno de estos entornos. Hay un entorno por defecto donde todos los usuarios van a tener acceso, van a poder crear allí, van a poder trastear, y es donde
se recomienda que se hagan aquellas aplicaciones no de organización, sino aquellas aplicaciones personales o flujos personales. Aquellas cosas que un usuario de negocio va a estar haciendo y va a estar trabajando de manera personal, sería ahí donde trabajarlo. Y finalmente vamos a poder trabajar, y acá es un término, quienes tengan Dynamics o quienes hayan trabajado con Dynamics, vamos a estar trabajando con soluciones que vamos a poder, a partir de esto, ir gestionando estos componentes y trasladarlos de un entorno a otro. Hay 3 puntos interesantes para poder, o importantes para poder tener en cuenta también al momento de tomar gobierno de una implantación de Power Platform. El primero es el DLP o Data Loss Policies, perdón, prefiero decir DLP, que básicamente lo que nos va a permitir es determinar qué conectores van a poder utilizar qué información de la organización, ¿no? Claramente no vamos a querer, en el ejemplo que acá está puesto, que en un conector que yo esté haciendo, un flow que yo esté haciendo, empezar a disparar información del SharePoint interno por Twitter. Queremos prevenirlo. Okay. Ese tipo de reglas, ese tipo de directivas de seguridad se determinan a nivel de entorno o a nivel de organización con las DLPs. El segundo punto que es, bueno, es parte también en este release de abril que hubo mejoras en este sentido, es la posibilidad de apoyarnos en los grupos de Active Directory, de Azure Active Directory, para segmentar y poder determinar roles de seguridad y que de esa forma impacte sobre el acceso a los entornos, y también poder compartir las aplicaciones o los flujos con un grupo, para no tener que hacer una gestión o una administración de yo lo armo y lo comparto con él. Lo comparto con un equipo, con un grupo, todas las personas que estén en ese grupo por defecto van a estar teniendo entonces compartido la aplicación, en el caso de una aplicación, o los flujos en el caso de hacerlos. Y el tercer punto que es importante es empezar a pensar en el ALM, en la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, ¿no? Y más que nada cuando estamos pensando en aplicaciones a nivel de organización. A ver, cuando son a nivel usuario, que alguien se arma su propia aplicación, su propio flujo, por más que tiene que seguir con las buenas prácticas y seguir con ciertos lineamientos que la organización determine, donde es muy importante el tener en cuenta este ciclo de vida de las aplicaciones es cuando estamos hablando ya de aplicaciones de la organización, y más cuando van teniendo una complejidad cada vez mayor o un nivel crítico para el negocio cada vez mayor. A nivel de administración y supervisión, para poder empezar a ver de qué se trata el uso, la recurrencia, qué conectores se están utilizando y demás, nos ofrece un panel de administración para poder controlar exactamente esto, tener una visión desde el lado del administrador de Power Platform para saber ese tipo de cosas. Los usuarios, qué tipo de uso están haciendo, los conectores, cuántas veces se están ejecutando. Hay que tener en cuenta que cada una de las licencias, que quizás no se mencionó mucho en el día de hoy, los tipos de licencias, sí que existen distintos tipos de licencia, pero cada uno de estos tipos de licencia permiten o habilitan distintas capacidades, ¿no? No es lo mismo la cantidad de ejecuciones de un flow que tiene la licencia gratuita a la cantidad de ejecuciones de flow que tiene la licencia de Dynamics 365 o la licencia P2 de Power Platform. Entonces, este tipo de cuestiones de cuántas veces se ejecuta un flow, cómo es que estas, vamos al ejemplo de flow también, cómo es que como organización yo voy a tener un consolidado de todas las ejecuciones que tenga a partir de todas las licencias que tenga asignadas. Entonces, si yo tengo 100 usuarios con Dynamics 365, tendré una visión global de esa cantidad de ejecuciones que podré tener, a diferencia de si tengo otro tipo de licencias. Y ese control lo podemos ver desde la aplicación de administración de Power Platform. A nivel de seguridad es muchísimo lo que se puede hablar, y acá hay que hacer una primera separación, que quizás antes metí un concepto sin aclararlo. No sé cuántos son usuarios de Dynamics 365 o Dynamics CRM acá, pero se hablaron de dos aplicaciones, ¿no? Se habló de las Canvas App y se habló de las Model Driven App. Las aplicaciones de lienzo y las aplicaciones basadas en un modelo de datos. Las aplicaciones basadas en un modelo de datos es lo que tradicionalmente, lo que clásicamente nos han escuchado los partners hablar de XRM. Es decir, armo un modelo de datos, un modelo relacional para gestionar lo que quiera, que no necesariamente son clientes, y a partir de esto voy a estar armando una solución XRM, cualquier cosa que me permita relacionar y administrar sus relaciones.
Las Model Driven Apps van a tener un modelo de seguridad entonces y una gestión de seguridad como tenemos en Dynamics 365, donde tenemos las unidades de negocio, tenemos una estructura organizacional, tenemos los roles de seguridad, tendremos la seguridad por campo para poder aplicar, tendremos los equipos dentro de Dynamics 365, tendremos los equipos de acceso dentro de Dynamics 365 y todo eso, o mejor dicho, entre las aplicaciones basadas en modelo de datos. Y eso se mantiene de lo que conocíamos de Dynamics 365 y de lo que pueden ya estar familiarizados con Dynamics 365. Por sobre eso tenemos después la gestión de seguridad de las Canvas Apps, ¿no? En donde cada uno de los usuarios, primero y principal, y esto sí se mantiene igual que con Dynamics, está en el Active Directory. Es un usuario que yo tengo en mi organización, no son usuarios externos. Al día de hoy, al menos, y no está en roadmap público, al menos, no está previsto que usuarios externos vayan a acceder, ¿sí? Con lo cual ahí ya tenemos una primera cuestión, un primer limitante, si queremos, o un primer condicionante más que limitante, al plantear el modelo de seguridad o la estructura de seguridad. Son usuarios de la organización. Los distintos usuarios van a tener que tener la licencia que corresponda. La licencia es que quienes hayan administrado desde el lado de Office, portal de Office, por más que te incluya distintos servicios, uno puede habilitarlos o deshabilitarlos, y para garantizar que puedan utilizarlo, tienen que tener al menos una de esas licencias habilitadas. Vamos a poder crear los flows y las aplicaciones y vamos a poder compartirlos con distintos usuarios o grupos de usuarios, como mencionaba antes, y de esa forma, podemos gestionar y administrar quiénes van a tener acceso desde el lado de la organización o desde el lado de una aplicación personal que cualquier usuario de negocios está haciendo. Y acá soy quizás recurrente a un concepto que también se mencionó antes, que es, y que hasta lo mencioné yo, que es lo de democratizar, ¿no? Dar acceso a todo el mundo a la posibilidad de generar sus propias aplicaciones, procesos y paneles. Cuando uno hace eso, tiene la posibilidad también de compartirlos con los demás. Entonces, ahí ya tenés una administración de seguridad autogestionada cuando son aplicaciones propias y una cuestión más de seguridad de organización cuando ya son aplicaciones que son gobernadas desde la organización de los administradores mismos de los entornos. Cada uno de los entornos va a estar estableciendo algunos limitantes para el uso. Vas a estar trabajando dentro del contexto de ese entorno y cada uno de las aplicaciones o de los flows que vamos a estar utilizando van a usar conectores. Y estos conectores van a tener unas credenciales para autenticarse para acceder a ese servicio. Por ejemplo, yo creo una aplicación, como la que vamos a ver ahora en unos minutos, que se conecta con un CDS. ¿Sí? Que en realidad se conecta con un CDS y por encima yo tengo una Model Driven App. Y también hice una Canvas App, que se conecta todo a lo mismo. Ahora, el usuario que yo use para conectarme tiene que tener ciertos permisos y voy a estar limitado en los permisos que tenga ese usuario. Si la Canvas App me permitiera por la aplicación hacer cosas, pero yo no tengo permisos, ahí va a entrar en conflicto y estaré limitado por los roles que yo tenga. Finalmente, bueno, la seguridad de esto que mencionaba antes, a nivel de las aplicaciones de modelo de datos, permite ser muy granular para poder determinar los distintos privilegios, que esto es el módulo de seguridad que ya conocemos de Dynamics 365. A nivel cambio cultural o a nivel cómo preparar la cultura de la empresa o culturalmente de la empresa para la adopción de esto, también hay algunos aspectos claves. El primero que es entender que la formación es súper importante. Hay muchísimos recursos que están disponibles de forma gratuita por estos en línea por Microsoft. El portal de Learn de Microsoft es uno de ellos. Y allí uno puede tomar cursos desde nivel 100, o sea, desde lo básico, nunca abrí una Canvas App y quiero saber de qué se trata, hasta la gestión y administración de las Canvas Apps o de Power Platform. Y es muy importante como cultura de empresa entender que cuando nos embarcamos en Power Platform tenemos que tener una formación importante y tenemos que ser conscientes que la plataforma va a evolucionar 2 veces al año. Hay 2 salidas en vivo de novedades, en abril y en octubre y noviembre suelen ser. Y en cada una de ellas van a venir cierta cantidad de novedades. Para poder tomar provecho de esas novedades es importante mantenernos actualizados. El segundo aspecto es la evangelización de las buenas prácticas. Como todo sistema, como toda aplicación, tiene buenas prácticas, cómo se deben hacer, cómo no se deben hacer las cosas, para evitar, por un lado, una mala performance en la aplicación o para garantizar una buena performance en la aplicación o en el flow, y por otro lado, para evitar que se me disparen de repente despertarme el lunes y tener 3 millones de flows ejecutados porque había una redundancia y estuvo todo el fin de semana autollamándose. Entonces, es importante tener ese tipo de
buenas prácticas presentes al momento de diseñar una solución, tanto sea un automatismo como sea una aplicación, porque el impacto que tenemos a nivel organización puede ser importante, interesante. El tercer punto es la capacidad de administrar y supervisar, que esto un poco lo mencionaron los compañeros de Innovar antes, el tema de las alertas de cuando el flujo falla, ¿no? Que te llega un correo electrónico. Esa es una de las formas que uno tiene para poder conocer cómo está funcionando el despliegue que tengo, ¿no? El flow que tengo me falla, me va a mandar un correo electrónico cuando falla de forma recurrente. Voy a tener acceso a ver eso y a poder tomar una acción rápida. Eso si vos lo ves de un nivel de usuario de negocio o del administrador mismo, de poder ver, del dueño del flow, poder ver qué está pasando y poder dar una acción rápida. Pero también tenemos los paneles de administración que mencionaba antes, como para poder ver a nivel de organización qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Y es muy importante tener eso siempre presente también por el impacto que puede tener, y quizás soy recurrente con el ejemplo, que se dispare un flow y despertarte un lunes en la mañana y nunca haberte enterado que tuviste 3 millones de ejecuciones por una recurrencia mal hecha. Y el cuarto punto, que es, creo, crucial al momento de implantar esto, porque es un cambio de paradigma importante al plantear una solución con una Power App, por ejemplo, una Canvas App, es fomentar el uso. Buscar la forma para internamente poder fomentar el uso, buscar que los usuarios de negocio identifiquen esas necesidades para poder tomar acción de forma directa, para poder pensar esas aplicaciones y que lo adopten como parte de su día a día. De hacerlo así, el trabajo diario va a ser mucho más fácil. Quienes venimos de hace un tiempo con Dynamics y quienes somos funcionales de nuestro origen y no tiro una línea de código desde la facultad que hice un Hola Mundo en C, había un montón de cosas que para uso interno necesitaba de un desarrollador para que me mande un reporte diario por correo de cuáles son las oportunidades nuevas. Lo haces con Flow en 10 minutos. De hecho, en 10 minutos porque tardaste un poco porque no encontraste la plantilla que ya existe. Entonces, hay un montón de situaciones, muchísimos escenarios en donde sacar provecho en el día a día como usuario de negocio, que fomentando el uso tanto del Flow como de las Power Apps, podemos realmente sacar provecho desde un ángulo de negocio. No lo veo ya solamente desde el lado de la administración y de la organización, sino que fomentar el uso nos va a permitir sacar realmente provecho a esta aplicación. ¿Qué tendríamos que hacer como para poder prepararnos si vamos a encarar un despliegue, algún proyecto, un mini piloto? Bueno, lo primero es entender quiénes van a ser los usuarios que van a estar afectados en esto. A quiénes voy a tener que involucrar, qué tipo de licencias van a tener que tener y asignar las licencias. Entender la diversidad de licencias que existen, que un usuario de Office tiene ciertos permisos, que un usuario de Dynamics tiene ciertos permisos, que necesito, si quiero conectarme con Teams, tener una licencia que me lo permita. O sea, entender ese escenario y aplicar las licencias correspondientes a los usuarios que van a formar parte del despliegue o que van a estar utilizándolo. El segundo, pensar si a nivel de seguridad necesitaría para facilitar la gestión, para facilitar el compartir y demás, tener grupos de Azure Active Directory para, de vuelta, facilitarme la vida de la administración. Pensar y analizar cuáles son los entornos en los cuales voy a estar trabajando, definir las políticas correctas de DLP, de Data Loss Policies, para evitar lo que mencionaba antes, que se comparta o que es información que es propia del negocio y que es sensible, termine llevándose a otros sistemas que uno no quiere o que uno lo quiere evitar. Y como quinto punto, entender qué queremos hacer. Suena tan trivial, pero es así. Es realmente entender cuáles son los requerimientos, con qué proyecto piloto o con qué pequeño o gran proyecto queremos atacar, cuáles son esas necesidades de negocio y empezar a pensar cómo es que o qué cosas necesitaría, ¿no? Cuál es el modelo de datos que está detrás, cuáles son los sistemas que se tienen que integrar. Voy a estar trabajando solamente con Dynamics, voy a estar trabajando solamente con el CDS, es solamente con Office y Dynamics no me interesa. Entender realmente cuáles son esa arquitectura o ese ecosistema de aplicaciones es muy importante como para poder empezar a plantear la solución. Después, ¿quiénes van a tener qué tipos de acceso? ¿Van a tener todos el mismo tipo de acceso? ¿Tengo algún automatismo a tener en cuenta? ¿Cómo se tiene que ejecutar? ¿Se ejecuta desde la aplicación? ¿Tengo un automatismo recurrente que de forma diaria o semanal o mensual quiero que se ejecute? Ese tipo de preguntas son las que tenemos que empezar a plantearnos para entender realmente cuál es el objetivo de la implantación o del piloto o de la prueba que queremos hacer, la prueba de concepto que queremos hacer con la Power Platform.
Traje dos ejemplos, ya que estamos hablando acá de preparar la organización, traje dos ejemplos de aplicaciones que usamos de forma interna en Infobae. La primera es una aplicación que es la que mencionaba antes, que la armé yo, la armé en literalmente un par de horas. No es muy bonita, yo voy a alegar lo que antes creo que sí, ¿no? Mencionaba, no soy diseñador, la verdad es que no hace falta, a ver, como decía Nicolás más temprano, o creo que Domingo también, es PowerPoint y es Excel. PowerPoint se me da un poco mejor que el diseño gráfico, entonces me animé. Y es una aplicación que nos permitió de forma interna compartir las novedades de la Business Application de abril. ¿Por qué hicimos una aplicación? Porque enviar por correo electrónico el enlace de un PDF de 396 hojas podía llegar a asustar a cualquiera que lo recibiera. Entonces, de esta manera, habilitamos a todas las personas de Infobae a acceder a la información de las distintas novedades, poder entender los destacados y ahora vamos a ver unos par de funcionalidades más. Y la segunda aplicación es, a ver, la primera es una que armamos de base, es un modelo de datos en un CDS, montamos para administrarla una Model Driven App y para consumirla de forma general la Canvas App. La segunda es una aplicación que nos permite tomar nota, definir tareas y reagendar reuniones de follow-up a partir de nuestra agenda de Outlook. Y esta es una aplicación que viene de ejemplo. Ustedes abren la página de administración de creación de Power Apps, web.powerapps.com, van a poder crear aplicaciones basadas en ejemplos de Microsoft y van a poder modificarlas y van a poder adaptarlas a sus necesidades. ¿Eso qué significa? No necesariamente tienen que empezar de cero. Puede haber aplicaciones que ya existan, que les permite avanzar desde un 80% y solamente hacer ese último 20%, el último cuarto de milla, como se dice, para realmente adaptarlo a cosas que son propias del negocio de ustedes o requerimientos que en la aplicación de ejemplo no la habían pensado o no fue pensada así. Entonces, voy a pasar a las aplicaciones. Esta es la primera. Esta aplicación está corriendo en la versión web de Power Apps. Entonces, yo acá tengo, para poder iniciar, a medida que voy avanzando, voy trayéndome información del Common Data Service. Acá primero me organiza, ok, sobre qué producto quiero ver las novedades. Son las 3 líneas de producto que nos interesaban en Infobae, que es Customer Engagement. No hacemos los ERPs, solamente el anterior CRM, Power Platform y Forms Pro. Entonces vamos a meternos en Customer Engagement. ¿Qué nos pone? Distinta información, las aplicaciones que tenemos para poder acceder. Entonces yo acá tengo el listado de las aplicaciones. Rápidamente, cuando yo selecciono una, se me actualizan las otras grillas o los otros paneles y se me pone en el lateral izquierdo, se marca con color para identificar dónde estoy posicionado. Yo quiero avanzar con Sales, entonces avanzo y cuando avanzo ya me muestra listado de novedades y cuando me posiciono en cada novedad me muestra la descripción y los destacados que tiene esa novedad. Es decir, si vamos a la integración out of the box de los perfiles de LinkedIn. Vos ahí tenés hoy en día la posibilidad de, sin tener que tener una licencia adicional de Sales Navigator, tener cierta capacidad de información que está en LinkedIn, que es lo mismo que si tienen Office 365 y usan el Outlook. Hoy en día en Outlook, cuando les mandan un correo, pueden posicionarse arriba del contacto y ver su perfil de LinkedIn. Sería lo mismo, pero ahora inmerso dentro de Dynamics. Entonces, al momento que yo digo, ok, me interesa un poco más indagar en esto, yo me meto, veo cuándo está de forma general habilitado, cuándo va a estar en preview público, que era la información, que esto estaba en la guía de 396 páginas de PDF. Tengo la descripción y después tengo los distintos destacados. Y ahora yo digo, ok, me interesa mucho, ¿qué es lo que puedo hacer? Acá no saber porque toco la pantalla, así que voy con el cursor, con el sobrecito, yo lo voy a apretar y lo que hace es, me manda un correo electrónico directamente al usuario que está logueado, o sea, a mí en este caso, en donde me envía a nivel título cuál es la novedad, la descripción y una tabla que él arma en el aire con un flow en HTML con los destacados. Y si yo digo, ok, me interesa mucho, pero la verdad es que, no sé, yo sé que a Sergio le puede interesar muchísimo también. O a mi jefe. Vamos a Javier Cristóbal le puede interesar. Entonces yo de acá digo, ok. Pero no solamente a él, ¿sabes qué? Se lo voy a enviar a Luis Jara. Y yo puedo armar ahí un listado que lo estoy armando en el aire,
Esto por detrás hay algo en Power Apps que se llama las collections, en donde cada vez que yo voy ingresando uno, me va generando eso en una tabla efímera, porque es realmente efímera, una vez que yo salga, desaparece. Y cuando yo termino, si yo pongo acá enviar, que no lo voy a hacer porque no van a entender por qué reciben este correo, le llegaría el mismo correo que me estoy enviando a mí de forma automática con un solo botón, le estaría llegando a ellos y con copia a mí, porque si yo se lo estoy enviando, que en este caso es a gente interna de la organización, pero yo acá puedo agregar a un cliente, a un prospecto, a cualquier persona que yo sienta que esta información le puede servir. Y para garantizar y asegurarme que me llegaba, me lo puse como correo en copia para recibirlo también. Entonces, esta aplicación, ¿qué es lo que tiene también? Acá tiene el famoso breadcrumbs, ¿no? Las migajas de dónde estoy parado. Estoy parado en Sales, estoy parado en Customer Engagement y me envía el Home. Y es un componente que estoy reutilizando. Los componentes son algunos, valga la redundancia, perdón, que defina con el titular, ¿no? Pero son componentes reutilizables que puedo establecer una funcionalidad específica y lo pongo en distintas pantallas y lo hago una sola vez y lo reutilizo, ¿no? Y de esta manera poder ir navegando de un lado a otro sin mayor problema. La segunda aplicación, acá estoy trabajando ya no en la versión web, estoy trabajando en la aplicación para Windows de Power Apps, que sería el equivalente para tablet o para versión móvil. Y acá lo que yo tengo primero es un listado con las reuniones que yo tengo en un periodo de tiempo que estamos predefiniendo, creo que son 3 días que estamos haciendo la ventana, ¿no? Yo voy a seleccionar una de las reuniones y si no tengo ninguna reunión agendada y quiero en el aire generar la reunión, podría adicionar la nueva reunión con el segundo botón, que eso no es algo que venía por defecto en la aplicación, es una funcionalidad que agregamos nosotros. Entonces le voy a decir, OK, acá me está advirtiendo que si me voy para atrás y no guardo, voy a perder todo. ¿Y qué me va a decir? Por un lado me va a decir la reunión en la que estoy, el nombre de la reunión, el título del asunto, cuándo se va a ejecutar, cuánto tiempo falta para que termine esta reunión, que es este evento, los asistentes que están confirmados, esto lo tengo yo agendado solamente, el detalle de la reunión, y yo acá podría agregar notas. Yo acá podría agregar distintas tareas, y cada una de estas tareas agregárselas a alguno de los asistentes que están en la reunión, establecer una fecha de vencimiento y se me va generando ahí de vuelta un listado que no existe en ningún lado salvo acá. Finalmente yo podría contactar a todos los asistentes y si quisiera podría hacer algún boceto, algún dibujo sobre la reunión, lo que estamos haciendo. Lo voy a guardar, se me va a guardar como un archivo de imagen. O podría hacer alguna foto para poder capturar, no sé, la pizarra de lo que estamos dibujando y demás. Acá me parece que no tengo habilitada la foto para la Power App, entonces seguimos. ¿Qué pasa con esto? Finalmente yo puedo ver cuáles son los archivos adjuntos que tengo, los bocetos y las fotos, y cuando quiero finalizar me va a permitir, OK, ¿esto con qué lo integramos? ¿Te lo mando por correo electrónico? Bien, listo, los asistentes. ¿A alguna otra persona? Puedo buscar gente de mi organización, como está puesto acá, y voy a buscar en Active Directory y me va a agregar las distintas personas. ¿Esto lo quiero guardar en un OneNote? Fantástico, decime qué OneNote. Me permitiría seleccionarlo y la nota y los archivos se guardarían también en OneNote. OK, y las tareas quiero que vayan a un planner. Fantástico, decime cuál es el planner. Selecciono cuál es el planner y automáticamente eso se distribuiría para que cada una de las personas que tienen la tarea asignada lo tengan como tarea pendiente en planner. Finalmente, una vez, si ustedes se fijan, como no selecciono ni el lugar o el planner, me está tirando que no puedo exportar. Una vez que termino, y en este caso va a ser solamente un correo electrónico que recibo yo, me pide la confirmación, le digo que sí, y me dice, OK, ¿querés hacer una reunión de follow-up? Sí, no, y ahí poder agendar con los mismos asistentes una reunión de seguimiento. Acá es un solo asistente, así que y me va a permitir decir cuál es la fecha de esta reunión de seguimiento, cuál es el rango horario y finalmente me va a estar buscando la disponibilidad de las personas agregadas y me va a decir si hay alguien que no tenga capacidad de asistir y qué porcentaje de asistentes no tiene capacidad. De esa forma yo podría modificar la fecha para buscar disponibilidad de las personas, buscar nuevamente horarios
hasta encontrar cuál es el espacio correcto para poder agendar esta reunión. Una vez que selecciono, sería enviar invitación, que de vuelta no lo voy a enviar porque si no Javier no entenderá por qué está recibiendo la invitación. Pero básicamente de esta forma ya quedaría agendada en mi Outlook y en el de todos los asistentes esta invitación. Y eso es todo. Muchas gracias.